Hablamos ahora de uno de los grandes temas de la semana y te diría del año, la reforma laboral, por múltiples factores y por varias cuestiones que tienen que ver con lo político, porque la CGT ha convocado a una movilización el próximo jueves a Plaza de Mayo, opuestos radicalmente, te diría, al proyecto del gobierno, y el gobierno defendiéndolo, desde el ala dura con Sturzenegger y Patricia Bullrich, hablando de lo que mejoraría en el mercado del trabajo la aprobación de esta reforma. Hay dos frentes, ¿no?, que tienen que ver con aquellas medidas o puntos que tiene la reforma, hablando de la retroactividad, por ejemplo, Víctor. ¿Qué significa la retroactividad y cuándo se puede aplicar en términos de cambio de normas? La retroactividad en cualquier norma, no solo en esta ley que tiene varios ejes, que como vos bien decís, se va a empezar a tratar ahora en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Esta semana tiene vos me preguntabas por la retroactividad o la ultraactividad de la ley. Las leyes son para adelante siempre, salvo que la misma ley diga que es para atrás. O sea, y que sea en positivo. O sea, no puede ir contra la pérdida de derechos, digamos. No. Siempre, lo que es mejor, siempre vos podés invocarlo. Vos tenés un contrato hoy, que por ejemplo, volvemos, hay unas placas, después las vamos a ver. Sí, estamos viendo. Cómo funciona. Pero la ley siempre es del momento que queda publicada y vigente en adelante. Salvo dos cuestiones. Salvo que vos tengas una ley anterior que te beneficie más y que vos decís, bueno, yo voy por esta ley, y sino que la propia ley diga, esta ley es retroactiva, esto va para atrás. Si la ley marca la retroactividad, se aplica. Si no la marca, es para adelante. Ahora, Dami, cuando se habla de un tope a las indemnizaciones, por ejemplo, ¿no? Pensamos que un tope, si es aprobado por el Congreso, pasa a ser parte de la legalidad, digamos, ¿no? Sí, el tema hay que ver primero si es aprobado por el Congreso y qué nivel de tope estamos hablando. Yo te voy a decirte dos cosas, Edu, hablando con pymes esta semana. Sí. ¿Qué es lo que te dicen que podría generar mayor incentivo a la generación de empleo? Uno, algo que sí se modifica, que haya un nivel, digamos, de tasa respecto de lo que es cualquier litigio laboral. Esto Víctor me va a ayudar. Hoy, Víctor, hay una tasa por juzgado, eso es un delirio. Y efectivamente decir, bueno, generar una homogeneidad de yo saber qué me pasa si yo voy a un litigio, me da mayor nivel de previsibilidad frente al accionar de empleado. O sea, la reforma laboral, por sí sola, y con algunos cambios que son los que estamos hablando, no genera puestos de trabajo nuevos. Pero sí genera un ámbito, un marco más propicio para que se contrate gente. Yo voy a pedirle a Dami que diga algo sobre el tema de las pymes y los empleados, pero te voy a contestar el tema de la indemnización con una sola palabra. Sí. Básicamente lo que hace es se acota la base de cálculo. Hace poquito hablamos acá de un tema, por ejemplo, el tema de Piegari. Sí. Una persona que tenía 9 millones terminó con 200. Entonces, ¿y por qué? Y yo el otro día, yo no hago mucho laboral, pero por la cuestión de trabajo tuve que ir un tema laboral. Y el juzgado que me toca a mí le daba 300. Y el juzgado de enfrente le daba 1.300. 1.300. Porque eran dos cálculos. 1.300. O sea, millones por un lado y por... Está bien. Eso para, pongámoslo en contexto de un restaurante, una pyme. Sí. No, esto era una empresa muy grande y la volteaba. Está bien. Esto es una empresa grande y la volteaba, si vamos a hablar en criollo. Sí. En la semana hubo mucha confusión hablando de tema indemnización, sobre todo para los trabajadores que tal vez tienen 15, 20 años de antigüedad, que estaban escuchando las noticias y decían, pero ¿qué pasa si mañana me despiden? Claro. ¿Me aplica esta nueva ley a mí en la indemnización o se va a usar el cálculo con la ley vieja? Porque ahí, te digo, han dicho de todo, que han mareado a la gente. Sí, totalmente. Recordemos que todavía la ley no está aprobada, está tratándose en comisión a partir de la próxima semana y después llegará al recinto. Recién empieza a tratarse en comisión en el Senado la semana que viene. Sí. Tiene que pasar la comisión, tiene que ir al recinto, tiene que pasar el Senado, tiene que ir a diputados. Falta mucho para acordar, pero lo bueno es que se empieza y que se empieza a dividir, como digo yo, la paja del trigo, y lo que está mal se corrige y lo que está bien se mantiene. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a entender. Y hoy, empezar a hablar que si tengo, que si no tengo... A ver, lo que yo te quiero decir es que para un lado, trabajador, y para el otro, empleador, haya reglas claras. Entonces después vamos a saber si yo voy a cobrar o no voy a cobrar. Víctor, para responderle a Mechi, esto no es sobre el stock de empleados, esta nueva ley, sino es sobre el flujo que no se está generando. O sea, sobre el flujo futuro, esta ley va a tratar de generar mejores condiciones para la empleabilidad. Un puente entre el empleado y el empleador. Eso no viene sucediendo en Argentina, a saber.
En los últimos 13 años, la informalidad en Argentina creció 22%. ¿Escucharon, televidentes? 22%. En los últimos 13 años en Argentina, el monotributista, o sea, la cuenta propista, creció 49%. ¿Saben cuánto creció el empleado registrado? ¿Cuánto? 3%. No, Bueno, claro. entonces planteemos esto. Hablamos de indemnizaciones. ¿En qué nivel tienen que preocuparse los empleados que, como decía Mechi, tienen 15 años de trabajo en una empresa o en varias? ¿Tienen que preocuparse, sí o no? Entiendo que no. Lo dijo acá Sturzenegger, dijo, no cambian las indemnizaciones hacia atrás. O sea, pueden poner un tope de 10 años, ponele. No. ¿Sí? O de 10 indemnizaciones, que creo que no, eso no va a prosperar, pero no afecta al que tiene empleo. Ahora, ¿qué es lo que hay que resolver en Argentina? La alta tasa de informalidad. Crear condiciones para que esa persona que está no registrada laboralmente tenga un empleo y tenga beneficios, aunque se produzca, por ejemplo, un cambio con las horas extras, que es otro de los temas, ¿no? Eso es otro tema, pero yo el otro día te escuché a vos, Dami, hablar de todos los empleos que no hay en las pymes. Vos pusiste un ejemplo de un kiosco. Sí. La verdad que yo te escuché, a mí me sorprendió. Me gustaría que digas esto que vos dijiste. ¿Qué pasa? Lo que yo cuento, Edu, pero es real el caso, ¿eh? Sí. Se llama Edu, juega conmigo al fútbol. Los jueves tiene un kiosquito. A la mañana atiende la señora, a la tarde atiende la hija. Sí. Dice, Dami, yo podría generar 2 o 3 puestitos de trabajo. O sea, para cubrir distintos turnos. Exactamente, no lo genero porque pongo en riesgo mi capital. Por lo cual, si tengo reforma, modernización laboral y yo no voy a poner en riesgo mi capital, efectivamente voy a poder emplear. ¿Qué es poner en riesgo mi capital? Y esto la ley lo aborda. Se lo pregunté a Patricia Bullrich, que obviamente está en el Senado y está encabezando la estrategia por parte del oficialismo. Sí. Y ojo con tema salario. Hasta ahora, cuando vos tenías un juicio laboral, ¿qué involucraba el salario? Solamente el salario no. No, el todo. almuerzo, el bono. Entonces hacía una lista enorme de cosas que no eran salario, Edu. Entonces, bueno, unificar esos criterios le da previsibilidad. Tengo el kiosquito, voy a contratar. En situación, digamos, desbordante de un pleito laboral, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Pongo en riesgo mi kiosco o no me lo pongo? Caso Piega y es una locura. Sí, bueno, especial. déjame ir al caso del kiosco porque me parece que es muy representativo de la economía que vemos todos los días. Exacto. Si Eduardo, ¿no? El kiosquero Eduardo. puede tomar a 2 nuevos empleados. Está cubriendo 2 turnos que quizás no cubría, ¿no? Entonces, él lo va a capacitar a esa persona. Digo, hasta para un kiosco vos necesitas capacitar al empleado. Es decir, mira, se abre de esta manera, se cierra de tal manera, se recibe de tal forma a los proveedores, hay que controlar de tal manera la mercadería, esto va acá, la reposición se hace así, el control para saber si te falta alguna mercadería. ¿Vos creés que si a ese empleado nuevo lo capacitaron y es bueno en su función, el kiosquero lo tomó para despedirlo o lo tomó para crecer? Porque todos también queremos crecer. Ahora, cuando vos escuchas que un kiosquero no quiere crecer por temor a un juicio que le van a hacer, esa también es una foto de la realidad. El que no la quiera ver... Buen tema tocaste, porque ¿sabes qué pasa? La pyme, por lo menos, formar ese trabajador le genera una curva de aprendizaje tan grande que lo peor que se le puede pasar es que se vaya el empleado, no que lo despida. Generalmente pasa lo contrario, Edu. Y ajustado a esto que decís, también tiene que darse las condiciones, y el gobierno allí tiene un gran desafío, las condiciones económicas para que se fomente el trabajo local, para que la economía mejore, porque la economía mejora es porque se contratan empleados, ¿no? No es solamente porque vos decir, ya tengo la modernización laboral, bueno, salgan a contratar gente. Pero no. La economía tiene que empezar a funcionar, salir de la recesión para eso, ¿no? Bueno, dame esas imágenes, esas placas que teníamos allí. Indemnizaciones, después. ¿Esto qué va a pasar con este tema? Tratamiento en comisión y después se verá de qué forma llega el tratamiento del recinto. Exacto, bueno, pero la indemnización básicamente lo que tenés acota, pero por un lado cambian las reglas en donde un año por un sueldo por año, después tenés un tope que va a tener un tope que lo van a discutir. Y por otro lado se va a acotar lo que yo te decía, la base de cálculo. Sí. No vas a poder meter todo, como bien decía Dami, porque por ejemplo la comida no, el viático no. Sí, bueno, esos ejemplos ya los dimos. Ahora vamos a horas extras. Sí. ¿Qué hay que puntualizar de horas extras del proyecto que está enviado al Congreso? No se terminan las horas extras, porque la gente dice, no, vos la vas a poder compensar. Vos lo que podés hacer es, o vas a tener un banco de horas, o francos compensatorios, o vas a acordar con tu jefe. Mira, yo trabajo
tantas horas, pero me las pagás o me las pagás. O sea, es negociación directa con el empleador. Exacto, y es un banco de horas. Yo trabajo X cantidad de horas extras, entonces por ahí digo, me tomo tantos días o las compenso después o hago un fondo. Lo que va a pasar con las horas extras va a ser, como decimos, negociar el tema de las horas extras. Dame otro ítem. ¿Cuál sería? A ver. ¿Qué va a pasar con las vacaciones? Las vacaciones, ¿qué va a pasar? No se reducen las vacaciones. Las vacaciones, o sea, no se toca la cantidad de las vacaciones, pero se vuelven más flexibles. Primero, hoy tenés un periodo que va de abril a octubre. Va a seguir manteniéndose ese periodo, pero lo podés ver después. Después, por ejemplo, Fraccionamiento de 7 Espera, días. vayamos por parte. El periodo no cambia. No. Si vos te corresponden 21 días de vacaciones, lo vas a seguir teniendo. Sí, por supuesto. ¿Cambia el modo en el que te podés tomar esos 21 días? Exactamente, cambia el modo primero. Vos podés, por ejemplo, si a vos nunca te tocó en verano, no, vos cada 3 años te va a tocar una en periodo de verano, por lo menos una vez cada 3 años. O sea, puede pasar así. Porque esto también genera una negociación con el empleador. Hay actividades donde quizás Al empleador. al sí. empleador le sirve que te Claro. tomes en verano y en algunos otros rubros no. Y hay rubros donde agarran y dicen, bueno, todo el mundo se toma vacaciones todos juntos y otros que no Yo necesitan. les hago una pregunta práctica Sí, a ver. a todos ustedes. ¿A alguno se le ocurre tomar en vacaciones y atendés una heladería en verano? No, el heladero no se toma en verano. Bueno, No. pero me Ah, entendés. esa es la lógica del mercado, Claro, es la digamos. lógica del Claro. mercado. Lo que sí te dicen es, podés negociarlas, podés tomártelas en bloques de 7 días. No Podés poner- fraccionarlas por menos. Claro. Es decir, me tomo 2 días. No. Sí. Quebrándolas. No, creo que el tope punto es que mínimo es de 7 siete. días. Exacto. El bloque. Entonces, porque para eso tenés, si querés, compenso con horas extras. Esto es lo que se está hablando de una cuestión, un tratamiento laboral más ameno Más para flexible. ambos, más flexible. Y sobre todo, sabés que se quiere sacar la informalidad. Porque también el costo laboral es altísimo. No solo que lo que te cuesta si se va o si te hacen un juicio por Sí. despido, sino también lo que te cuesta el trabajador y Eso lo va- que le las cuesta cargas al van a bajar. trabajador. Sí, vamos al otro caso. Vamos a ponerlo a Eduardo el kiosquero, Sí. que no es que sale a buscar 2 nuevos empleados, tiene a 2 empleados en la informalidad. Claro. ¿Cómo hace? ¿Qué incentivo tiene ese kiosquero o ese comerciante para registrar esos 2 empleados? Bueno, se le bajan, las cargas patronales se bajan, Edu. Hoy, de los dos lados del mostrador, en aportes patronales se pone el 30%, pero el empleado pone un 20%. Por ejemplo, me pasaba el otro día un recibo de la primera asociación de transporte de carga. Un empleado de transporte de carga recién iniciado, 860.000 pesos. ¿Sabés cuánto es? Ese es el neto, ¿eh? Sí. ¿Cuánto es el bruto? 1.600.000. Claro, es el doble. Claro. Claro. Bueno, a ese nivel de encarecimiento se hace difícil Es que vos tenés contratar. 2 sueldos por uno, entonces sabes que el propio empleado te dice, no, déjame afuera, y la que vos, Dame un la que poco vos no tenés más. paga, dámela a mí. Dámela a mí, eso genera informalidad. Claro. Y hablemos ahora de los convenios colectivos de trabajo, Las ¿no? Y de las paritarias. Digo, se acaban las paritarias, que son algunos de los cucos que también se generaron en estos días, ¿no? ¿Se terminan las paritarias o, No, a ver no si- se termina o la seguirá habiendo paritaria, no negociaciones? se termina, siguen vigentes, lo que se limita es la ultraactividad. Vos tenés paritarias que tienen 20, 30, 50 años, siguen. Entonces lo que te dicen, no, pará, no se elimina, pero se Pará, busca más definime negociación. la ultraactividad. Ultraactividad son convenios que siguen vigentes por un montón de años y paritarias que lo único que hacen es actualizarse en forma automática. El 10, el 5, el 8, no, vamos a negociar punto a punto. Sí. Porque no es lo mismo, volvemos a la heladería en invierno a la heladería en verano. En verano puedo decir, che, me pagas un poco más que trabajo más. Pero En- ¿qué busca el gobierno con hablar de la ultraactividad? De ponerle freno. renegociar todos los convenios vencidos. Hay Es cuando convenios tenés que- varios gremios tenés dentro de una varios misma gremios actividad. con varios convenios colectivos que tenían un Aeronáuticos, ponele. por ejemplo, tenían un tiempo de vigencia, 2, 3, 5 años, se vencieron y siguen usando ese convenio. Bien. ¿Puedo dar otro ejemplo? Sí, dale, y Edu? pasamos a lo siguiente. El año pasado voy a una charla, todos lo conocen, a Fadia Heladero, la Cámara de Heladería. Voy a la charla, estaba el sindicato de heladeros y los dueños de la heladería. Yo digo, qué raro que esté el sindicato de heladeros. Le digo, qué raro que esté acá. Es muy raro que ver esto que termine pasando. Y me dice, ¿sabe lo que pasa? Para nosotros lo mejor que nos puede pasar es que le vaya bien al heladero. Somos socios en esto. Bien. Ojo que eso también pasa, Edu. Bien, hacemos un punto y seguido porque en un ratito volvemos con el tema reforma laboral y habilitamos la línea, nuestras redes y la línea de WhatsApp que aparece en imágenes
un consultorio sobre Sí, hay muchas dudas con las respecto dudas a que se generan, ¿no, Mechi? Sí, hay muchas En relación dudas. a la reforma laboral. Trabajadores activos en la informalidad o registrados.